Bienvenidos a la tercera conferencia de estas terceras jornadas astrofísicas o astronómicas de Almería. Hoy pasamos al Ecuador, es la tercera conferencia ya, todavía quedan dos muy interesantes. Mañana viene Joseph Taylor, el Premio Nobel de Física, y el viernes el profesor John Beckman, investigador del Instituto Astrofísico de Canarias. Cuando hace varios meses me reuní con John Beckman para preparar un poco el cartel de los ponentes de las jornadas de este año. Le dije: oye John, me gustaría este año una conferencia sobre agujeros negros, que no hemos hecho en ningún año, y mucha gente me ha sugerido que por qué no hacíamos alguna, para que me buscara a un científico adecuado para dar la conferencia. Y John me dijo, dice: mira, conozco a una persona aquí en el instituto que sin lugar a dudas en España es la persona más indicada para hablar de este tema, es la más cualificada. Como para mí la palabra de John es casi palabra de Dios, sobre todo en temas de astrofísica, pues le dije, pues fíchalo inmediatamente. Y ese es Jorge Casares, que a pesar de su juventud, pues en palabras de John es la persona más cualificada para hablar de agujeros negros. Voy a dar una pincelada muy breve biográfica de Jorge en una chuleta que me acabo de fabricar, porque no me acordaba de que hoy John no podía venir y que alguien tenía que hacer la presentación, y ese alguien pues voy a ser yo. Jorge está licenciado en Físicas por la Universidad de Barcelona, en especialidad de Astrofísica. Sacó su doctorado en el IAC, en el Instituto Astrofísico de Canarias, y luego pasó 4 años en la Universidad de Oxford haciendo un postdoctorado en la materia de astrofísica, obviamente. Desde hace 3 años es investigador titular en el IAC, en el Instituto Astrofísico de Canarias. El campo de trabajo básicamente suyo es el estudio en las binarias de rayos X, que yo no sé en absoluto lo que es, casi, pero que él a lo mejor luego lo explica. Ha dirigido 2 tesis doctorales y actualmente está dirigiendo otras 2. Y ha publicado alrededor de 100 artículos en revistas especializadas, en revistas internacionales, sobre temas diversos relacionados con la astrofísica. Uno de ellos en la prestigiosa revista Nature, porque él ha sido el descubridor de un agujero negro, realmente de varios, pero de uno en concreto que se hizo un poco famoso, o tiene cosas especiales que luego él nos contará, y fue por lo que se publicó en la revista Nature. Es un agujero negro que está en la constelación del Cisne. Y como lo que están es deseando oírles a él y no a mí, pues le cedo ya sin más la palabra y le doy la bienvenida a Almería. Bueno, muchas gracias, Pedro. Gracias a todos. Antes que nada, pues quería agradecer también a los organizadores de estos encuentros por haberme invitado y darme la oportunidad de estar aquí en esos encuentros que cada vez parece ser que van arraigando más y que tienen más éxito. Bueno, y gracias por las amables palabras, me parece que son un poco exageradas. Yo pues he de decir que en realidad yo trabajo en el campo de la detección de agujeros negros o otros objetos compactos. No soy un experto en temas relacionados con la teoría de los agujeros negros. Pero bueno, el objetivo o el tema central de la charla en el que me voy a concentrar es precisamente ese, son las evidencias observacionales de este tipo de objetos. Entonces quería empezar diciendo que los agujeros negros son objetos seguramente los más extraños que nos podamos imaginar, ¿no? Han sido guiones de películas de ciencia ficción y son objetos pues que no emiten ningún tipo de radiación y por tanto son invisibles. Pero, bueno, por otro lado, son objetos que entran a jugar un papel muy importante en el universo. Son objetos que, digamos, son responsables de la producción de fenómenos muy energéticos en el universo. Y, bueno, igual que el viento es un agente meteorológico que no lo vemos, pero en cambio podemos medirlo, pues un poco el objetivo de esta charla es demostrar que en el universo existen realmente objetos con esas propiedades que son aparentemente invisibles y en realidad, por definición, son invisibles, pero que a pesar de eso podemos detectarlos. Y tenemos casos bastante concretos y bastante convincentes de su existencia.
Como sucede a menudo en la investigación, primero viene la imaginación y luego viene la demostración. Luego se encuentran los objetos que imaginamos. Eso ocurrió a finales del siglo XVIII. Los astrónomos Michel y Laplace, un astrónomo británico y un astrónomo francés, de manera independiente, sugirieron que podían existir estrellas muy masivas, estrellas tan masivas, tales que la velocidad de la luz, la velocidad de escape sería más pequeña que la velocidad de la luz, o sea, al contrario, más grande que la velocidad de la luz, y por tanto su propia luz, la luz que emitirían estas estrellas tan masivas, no podría escapar de esos objetos. Serían en realidad estrellas muy grandes, muy masivas, pero invisibles, no emitiría nada. Y bueno, un poco como he anticipado al liarme en esta presentación, ese razonamiento descansa en el concepto de velocidad de escape. La velocidad de escape es la velocidad que hay que imprimir a un objeto para ponerlo en órbita alrededor de un astro de masa m y un radio r. Es la velocidad que hay que imprimir para que pueda escapar la atracción gravitatoria. Entonces, esta velocidad depende de la masa del objeto y del radio. Podemos, según el concepto de Michel y Laplace, podemos acumular mucha materia, con lo cual aumentaría la velocidad de escape. Y podríamos llegar a un caso hipotético en el que fuera muy grande, más grande que la velocidad de la luz. Para un caso concreto como el de la Tierra, la velocidad de escape es de 11,2 km por segundo. Bueno, aquí tenía algo que no ha aparecido, pero bueno, vamos a pasar a la siguiente transparencia. Pero también podemos llegar a esas condiciones extremas, no solamente acumulando mucha materia, sino comprimiendo la materia en un volumen muy pequeño. Tomemos, por ejemplo, el caso del Sol, de nuestra estrella, que tiene un radio de 696.000 kilómetros. La velocidad de escape para el Sol es de 620 kilómetros por segundo, mucho mayor que la velocidad de escape en la Tierra, obviamente. Si cogemos el Sol y lo comprimimos a un radio equivalente al radio de la Tierra, que es solamente 6.000 kilómetros, la velocidad de escape sube a 1.000 kilómetros por segundo. En esas condiciones, lo que ocurre es que los átomos están completamente ionizados, entonces los núcleos atómicos se mueven en un mar de electrones. Y en esas condiciones también lo que sucede es que los electrones están muy cerca unos de otros y desarrollan una presión de repulsión, una fuerza de repulsión que se llama presión de degeneración de electrones, que esto ha aparecido cortado aquí. Pero bueno, son objetos que existen en el universo y que se denominan enanas blancas. Aquí tenemos el tamaño relativo que tendría una enana blanca comparado con el Sol. Recuerdo que sería la misma masa, pero en un volumen mucho más pequeño. Ahora tomemos esta enana blanca. La vemos aquí ampliada en una sección. Si ahora la comprimimos a un radio de 15 kilómetros, la velocidad de escape sube hasta 1/10 de la velocidad de la luz. Tenemos, en ese caso, una estrella de neutrones. Ahí lo que sucede es que los electrones, en esas condiciones de presión tan grandes, acaban combinándose con los protones de los núcleos y interaccionan, forman neutrones, y al final acabamos teniendo una estrella formada enteramente por neutrones de forma prácticamente compacta. Sería como una especie de gran núcleo atómico formado por neutrones, pero con un radio de 15 kilómetros de grande. Ahí también, al igual que sucede con las enanas blancas, los neutrones, en una situación extrema en la cual la densidad y las distancias son tan pequeñas, desarrollan una presión de repulsión, que es la que permite frenar la gravedad y mantiene las estrellas estables. Ahora bien, si comprimimos todavía más una estrella de neutrones hasta un radio por debajo de 3 kilómetros, ahí ya la velocidad de escape es superior a la velocidad de la luz. Entonces, en la naturaleza no conocemos ningún tipo de fuerza que sea capaz de contrarrestar a la gravedad. Ya no tenemos la presión de la degeneración de los electrones ni de los neutrones. Ya no hay ninguna fuerza conocida. Entonces la estrella colapsaría bajo su propio peso y formaría un agujero negro. Entonces, bueno, el concepto de agujero negro, como digo, es un concepto venerable, un concepto muy antiguo, pero fue olvidado completamente durante más de un siglo, hasta que aparece la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿no? Yo no voy a entrar en detalles para explicar lo que es la teoría de la relatividad general. Esto es algo que hará seguramente el profesor Joseph Taylor mañana, con mucho detalle y mucha precisión,
Y es más, él además utilizará pues, el caso de los púlsares binarios para explicar cómo se pueden utilizar para medir y poner a prueba la teoría de la relatividad general. Solamente diré que la relatividad general es una nueva teoría que surgió en ese año para explicar la gravedad. En esa teoría, todos los objetos producen una deformación en el espacio-tiempo. La forma de esa deformación fue encontrada en el año siguiente de su presentación, en el año 1916, por el astrónomo alemán Karl Schwarzschild. Él fue el primero que presentó unas ecuaciones una solución analítica a las ecuaciones de la relatividad de Einstein. Y esa solución describe cuál es la distorsión del espacio-tiempo alrededor de los objetos compactos. Bueno, en realidad alrededor de cualquier objeto. Aquí lo que tenemos es la distorsión alrededor del Sol, de una enana blanca y de la estrella de neutrones, los tres objetos que mencioné anteriormente. En el caso de un agujero negro, la distorsión sería extrema, tal que, bueno, en este gráfico se parecería más a un pozo sin fondo. No parece que se curve en ningún momento, ¿no? Dentro del aparato matemático de la teoría de la solución de Schwarzschild aparece un concepto que es el horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es un radio que tienen todos los objetos, pero es un radio crítico, sería el radio hipotético en el cual la velocidad de escape justamente es la velocidad de la luz, siempre que toda la masa estuviera dentro de ese radio. Entonces, directamente, la solución de Schwarzschild plantea plantea de nuevo la hipótesis de que pueden existir agujeros negros, es decir, puede haber objetos que tengan una velocidad de escape superior a la velocidad de la luz. Por poner un ejemplo, la Tierra tiene, imaginemos que, bueno, la Tierra tiene un radio de Schwarzschild, si lo calculamos, que es de 1 centímetro solamente. Si pudiéramos comprimir toda la masa de la Tierra en 1 centímetro solamente, habríamos construido un agujero negro a partir de la Tierra. En definitiva, el radio de Schwarzschild o también llamado horizonte de sucesos, lo que hace es establecer una frontera entre el agujero negro y el resto del universo, ya que nada puede escapar de ahí. La información se transmite pues, a la velocidad de la luz o a velocidades inferiores. Entonces, si ni siquiera la luz puede escapar, no podemos tener ninguna información de lo que ocurre dentro. Entonces, eso se lo llama cósmica muchas veces, ¿no? Y esto nos plantea una paradoja. ¿Cómo es posible observar algo que no podemos ver? Algo que no transmite ninguna información. Bueno, todo esto hasta ahora parece el fruto de la imaginación y el resultado de elucubraciones teóricas. La pregunta que nos hacemos es, ¿realmente tenemos indicios de que pueden existir agujeros negros? ¿O es esto simplemente un mal sueño de unos astrofísicos teóricos un poco locos, ¿no? Pues en realidad hay dos pilares fundamentales de la astrofísica que sugieren fuertemente que tienen que existir los agujeros negros. El primero es la teoría de evolución estelar. Sabemos que las estrellas que tienen más de 8 masas solares terminan sus vidas explotando como supernovas. Si las estrellas tienen más de 25 masas solares, creemos actualmente, el residuo que deja la explosión de supernova es un agujero negro. Si tiene menos que eso, formaría una estrella de neutrones. Aquí, por ejemplo, tenemos imágenes tomadas con diferentes detectores de la más famosa supernova que se descubrió recientemente, en el año 87. Esta es una imagen tomada con el telescopio espacial Hubble. Esta está tomada pues, con un detector infrarrojo. Y estas dos están tomadas con detectores de rayos X, que lo que hacen es trazar las zonas de este gas en expansión que se produce durante la explosión de la supernova. Lo que hacen es trazar las zonas más calientes. Los rayos X se producen cuando la temperatura es muy, muy elevada. Bien, estas imágenes fueron tomadas varios años después de la explosión. Lo que uno esperaría ver, si el residuo que deja la supernova fuera una estrella de neutrones, pues como digo, uno esperaría ver en el interior un cuerpo muy caliente. Esperaría ver emisión en rayos X intensa. Y esto no se ha observado, y todavía, varios años después de la explosión, sigue sin observarse aquí dentro ningún residuo muy caliente que sería el núcleo de la explosión de la supernova. Entonces esto sugiere fuertemente que esta supernova ha producido un agujero negro, pero todavía no lo sabemos, hemos de esperar.
Como digo, por un lado está la teoría de evolución de las estrellas, y el otro pilar es de la astrofísica que sugiere fuertemente que los agujeros negros existen en realidad, es la teoría de la estructura de las estrellas de neutrones. Esos modelos de equilibrio de las estrellas de neutrones predicen que no pueden ser más masivas que 3.2 veces la masa del Sol. Si fueran más masivas que ese valor, colapsarían sobre su propio peso. No pueden sostener la presión de la que hablaba antes, la presión de degeneración de los neutrones, que están tan comprimidos y tan cerca, no pueden sostener todo ese peso y acabarían colapsando en un agujero negro. Y además esto está bastante en acuerdo con las observaciones. Aquí lo que muestro es, en función de la masa, determinadas medidas de masas de estrellas de neutrones que se han obtenido para muchos sistemas. Las más precisas son precisamente las que se han obtenido para púlsares binarios, de los que hablará Joseph Taylor mañana. En concreto, uno de ellos, las más precisas de todas, el B1913-16 y la compañera, son los dos componentes del púlsar binario que estudió Joseph Taylor y por el cual le otorgaron el premio Nobel. Pues bien, todas las masas se concentran en un margen muy pequeño, alrededor de 1,4 masas solares. Es decir, que no tenemos ninguna evidencia de estrellas de neutrones más masivas que 1,4. Entonces, este límite de 3,2 que dice la teoría parece razonable y parece plausible. Y esto también nos da una pista muy importante para buscar agujeros negros. ¿Qué rasgos deberíamos de buscar en un agujero negro? Pues sabemos que ha de ser un objeto que se forma a la explosión de una supernova, un objeto muy compacto y que tenga una masa por encima de 3.2 veces la masa del Sol. Eso nos daría un indicio de que ahí hay un agujero negro, porque no podría ser una estrella de neutrones tan masiva. Y la pregunta que nos hacemos entonces es, y que es el móvil de esta charla, es, bueno, ¿dónde están los agujeros negros? ¿Dónde los podemos buscar? ¿Y de qué manera? ¿Qué técnicas podemos utilizar para encontrarlos? Aquí pues quería decir que los astrofísicos, a diferencia de otros investigadores, por ejemplo un químico o un biólogo, no podemos manipular la realidad. Nosotros no podemos coger una estrella y meterla dentro de un tubo de ensayo, no podemos cambiar la reacción química, ni quitarle masa o añadirle masa, a ver qué pasa, a ver cómo evoluciona. Es decir, realmente nosotros somos puramente observadores. Nos limitamos a recoger información que viene del universo, analizarla e interpretarla. No podemos manipularla en absoluto. Eso es una limitación muy importante. Y para contrarrestar esto, para sobreponernos a esta limitación, durante muchas décadas hemos aprendido a exprimir la luz al máximo y a extraer la máxima información que podamos de la luz. Y esto pues ha devenido en el desarrollo de una técnica que se llama la espectroscopía. La espectroscopía realmente es el cimiento de la astrofísica moderna. Y cuando uno lo imagina es realmente sorprendente cómo a partir de un rayo de luz que viene de una estrella que está infinitamente lejos, somos capaces de extraer información como la temperatura, la luminosidad de esa estrella, podemos saber la distancia a la que se encuentra. Aquí, por ejemplo, bueno, tenemos el esquema de la luz que pasa desde un prisma, se dispersa en las diferentes frecuencias fundamentales, y si analizamos en detalle estos espectros, que son estas imágenes que se producen al dispersar la luz de las estrellas, vemos que hay también rayas delgadas. Esas rayas son producidas por átomos que están en la atmósfera de la estrella y están absorbiendo luz. Entonces nos dan su posición, nos da información sobre la composición química. Es decir, analizando la luz sabemos qué composición química tienen esas estrellas también. Podemos saber información sobre la gravedad, depende de los perfiles que tengan estas líneas, si hay campos magnéticos o no. Y podemos estudiar el movimiento también de esas estrellas, simplemente viendo si las líneas se desplazan o no en función del efecto Doppler. Es decir, es una herramienta muy poderosa. Si no fuera por la espectroscopía, hoy día pues estaríamos todavía haciendo lo que se llama astronomía de posición. Es decir, estaríamos midiendo las posiciones con mucha precisión de las estrellas en el cielo y calculando pues sus órbitas y midiendo eclipses y poco más, ¿no? No sabríamos, digamos, se nos escaparía la gran cantidad de información física que sabemos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar un agujero negro utilizando esas técnicas? El agujero negro, pues, como vemos, por definición no emite nada, no se ve.
pero tiene un efecto gravitatorio, tiene una masa. Entonces podemos estudiar la perturbación que produce en la materia a su alrededor. Entonces el escenario ideal, el laboratorio ideal para detectar un agujero negro es un sistema binario. Un sistema en el cual el agujero negro tenga una estrella o varias alrededor y podamos estudiar su movimiento. Ahora bien, en la galaxia sabemos que más del 50% de las estrellas son parte de sistemas binarios o múltiples, ¿no? Es decir, que hablamos de 5.000 millones de estrellas. Entonces nos hace falta más información, no podemos empezar a mirar todas, a ver si alguna se mueve con propiedades que nos inviten a pensar que hay allí un agujero negro, ¿no? Entonces, ¿qué información extra podemos utilizar para preseleccionar candidatos a agujero negro? Pues esta información viene de la astronomía de rayos X, que es un campo bastante reciente. Es una ventana nueva al universo que se abrió pues, a finales de los años gracias al uso de detectores sensibles a los rayos X que fueron puestos en órbita alrededor de la atmósfera. Cuando se hizo eso, se descubrió que el universo era muy diferente. En el óptico, que es la parte del espectro a la cual nuestros ojos son sensibles, y los telescopios que tenemos en Tierra son sensibles, pues es muy diferente, digo, las imágenes obtenidas por los telescopios ópticos que en el rango de rayos X. El universo en rayos X es mucho más violento, más variable. Se observan de repente estrellas que explotan y se hacen tan brillantes como todo el resto de las estrellas. Luego se apagan en poco tiempo. Entonces hay una actividad frenética y muy violenta. Entonces, en un sistema binario de rayos X, que es lo que produce la gran parte de estas fuentes de emisión, lo que tenemos es una estrella atrapada en el campo gravitatorio de un objeto muy compacto, que puede ser una estrella de neutrones o un agujero negro. Esa estrella está deformada por las fuerzas de marea del agujero negro y arranca materia del agujero negro que va cayendo en espiral, formando un disco. Este gas pues es cada vez acelerado a mayor velocidad, de modo que la parte interna alcanza velocidades próximas a la velocidad de la luz. Y en ese proceso el gas se comprime mucho, se calienta a temperaturas de millones de grados y es un potente emisor de rayos X. Entonces esa es la mejor explicación que tenemos para la mayor parte de las fuentes de rayos X que fueron detectadas por estos satélites. Un poco para dar una idea de lo eficiente que es un sistema de este tipo a la hora de liberar energía, pues quería comentar que de esta energía que cae en el agujero negro, pues es realmente, en el caso, por ejemplo, de que arrojáramos una pastilla de Smartie, una pastilla de estas de chocolate, de 10 gramos, la energía que liberaría al caer, al rebasar el horizonte de sucesos, sería próxima, sería comparable a la energía que se liberó en la explosión de la bomba atómica de Hiroshima. Es decir, eso da una idea de lo eficiente que es este proceso de captura de material y de aceleración de material a la hora de emitir rayos X. Bueno, entonces ahora, resumiendo un poco, el retrato robot de un agujero negro sería un objeto muy compacto, de entrada, y esto se manifiesta por la emisión en rayos X. Porque hace falta un campo gravitatorio muy intenso para producir este proceso del que he hablado, es decir, una transferencia de materia a una estrella, al objeto compacto, la compresión de la materia y el calentamiento a esas temperaturas tan altas, justo antes de rebasar el horizonte de sucesos. Y luego, es decir, un objeto que emita en rayos X y luego que tenga una masa por encima de 3,2 veces la masa del Sol. Porque las estrellas de neutrones también emiten en rayos X bastante, pero la teoría nos dice que ninguna puede ser estable por encima de estas masas, ¿no? Entonces, una de las primeras fuentes de rayos X que se descubrió fue Cygnus X1, una de las más brillantes. Este objeto, se descubrió en el año 67, en uno de los primeros vuelos de detectores de rayos X, pero se tardó varios años en descubrir cuál es la contrapartida óptica, es decir, cuál es la estrella del cielo responsable de la emisión de rayos X. Y esto pues tiene su explicación. Al principio los detectores pues eran mucho más burdos de lo que son ahora. También se enviaban en unos vuelos, en cohetes, que salían de la atmósfera y volvían a entrar. Entonces en el tiempo en que estaban por encima, pues detectaban emisión en rayos X, pero la precisión en la localización de las fuentes era muy mala.
Hacía falta varios vuelos para poder definir finalmente, con un error muy pequeño, de qué parte del cielo realmente venía esa emisión. Entonces, bueno, finalmente se consiguió, y aquí está la observación histórica en la cual pudieron determinar el error más pequeño en la posición de la fuente Cygnus X1. Entonces se vio que coincidía con una estrella muy brillante, una estrella de magnitud 9, y es una estrella pues catalogada y bien conocida, una estrella supergigante. Entonces, lo que se hizo es, vamos a intentar estudiar esa estrella, a ver qué propiedades tiene, a ver si es parte realmente de un sistema binario, que es el mejor escenario para explicar esta emisión en rayos X. Entonces, esto, como comentaba, se hace con el efecto Doppler. Es decir, bueno, aquí tenemos la estrella satélite, la estrella que emite luz óptica y que está orbitando en el sentido antihorario alrededor de un objeto central, ¿no? El observador está en esta dirección. Entonces, cuando la estrella se aleja del observador en esta parte de la órbita, las rayas espectrales se desplazan hacia el rojo. Es lo que se llama el corrimiento hacia el rojo. Mientras que cuando la estrella se está acercando al observador en esta parte de la órbita, recordamos que el observador está aquí, pues en esta parte se está acercando, entonces las rayas se desplazan hacia el azul. Entonces hay un vaivén de las rayas de absorción de los espectros, y entonces eso se repite y nos da idea del periodo de la órbita de esa estrella. Entonces uno esperaría ver un gráfico de este tipo, es decir, en función del tiempo, la velocidad pues disminuye cuando el objeto se acerca, y luego aumenta cuando el objeto se aleja. Y bueno, esta es un poco la curva característica que uno esperaría ver midiendo el vaivén de las líneas del espectro. Y esta curva pues nos da el periodo de la órbita, como decía, y luego también la amplitud nos da la velocidad a la que vemos que se mueve la estrella. Bueno, pues esta es la observación que hicieron en esos años, en la cual se puede ver perfectamente que las líneas del espectro de esa estrella supergigante se mueven según lo que uno espera, y nos están diciendo cuál es el tamaño de la órbita. Nos están diciendo que la estrella se mueve en una órbita de 5,6 días con una velocidad de 75 km por segundo. Entonces, estos valores, el periodo y la velocidad, nos dan un límite inferior a la masa del objeto invisible, del objeto que está haciendo mover a esa estrella. ¿Por qué un límite inferior? Pues es un límite inferior por dos motivos. Primero, porque la estrella que estamos viendo que se mueve tiene una masa, y cuanto mayor sea su masa, mayor ha de ser la masa del objeto invisible para que se mueva con la velocidad que estamos viendo. Y también es un límite inferior porque el efecto Doppler lo que hace es medir la velocidad radial, es decir, estamos midiendo la velocidad en la dirección de la línea de visual. Pero esa no es la velocidad real de la estrella. La velocidad real de la estrella está contenida en su plano orbital. Y el plano orbital no tiene por qué coincidir con la visual. Lo normal es que esté formando un ángulo cualquiera, excepto que coincida exactamente con el ángulo, con la línea visual, ¿no? En otros términos, la velocidad es una magnitud vectorial, ¿no? Entonces, la velocidad radial, que es la que medimos con el efecto Doppler, es una componente, es siempre un límite inferior. Sabemos que la velocidad real de la estrella está por encima de lo que medimos. ¿Cuánto por encima? Depende de la inclinación. No sabemos cuál es el ángulo que tiene la órbita y por tanto no sabemos qué corrección habría que hacer a esa velocidad. Pero en cualquier caso es un límite riguroso, un límite inferior. Entonces, para el caso de Cygnus X1, esos valores de la velocidad radial que medimos y el periodo nos dan un límite sólido inferior al objeto compacto, y es de 3 masas solares. Entonces, obviamente este objeto fue el primer candidato a agujero negro, porque de entrada, solamente con esas dos medidas, veíamos que el objeto compacto es tan masivo como lo máximo que puede ser, que nos permite la teoría de las estrellas de neutrones. Bien, entonces en los años 80 ya había 3 candidatos parecidos con esas propiedades. Cygnus X1, LMC-X3, que es una fuente que se encuentra en una de las nubes de Magallanes, y otro objeto que se llama A0620-00. Todos estos 3 tienen límites inferiores a las masas de los objetos compactos, que están
por encima, o sea, los límites es de 3,2 masas solares. Es decir, esas masas van a estar por encima de este valor, que es justo la frontera de estabilidad de una estrella de neutrones. Entonces, bueno, para explicar estas observaciones, también había abogados del diablo, podríamos decir, o había corrientes heterodoxas que propusieron modelos alternativos. Dijeron, bueno, igual en vez de un agujero negro lo que tenemos ahí son dos estrellas de neutrones, que sumadas las masas dan más o menos 3 masas solares, ¿no? O 3 estrellas de neutrones, ¿no? Un sistema de muchas estrellas, compactas, pero sin llegar, que ninguna de ellas llegue a 3,2, pero la suma de todas sí de este valor. También había otros modelos que proponían que podían existir estrellas de neutrones exóticas, estrellas de neutrones con otras ecuaciones de estado distintas y que permiten masas máximas hasta 5 veces la masa del Sol. Entonces el debate estaba servido, había ahí una polémica fuerte. ¿Son realmente estos objetos agujeros negros? ¿O son simplemente, se pueden explicar con estas hipótesis alternativas? Pues en ese contexto se definió como el santo grial en la búsqueda de agujeros negros el descubrimiento o la detección de otro objeto compacto, pero que tuviera una masa por encima de 5 masas solares. Ese fue un poco el reto que se planteó en los años 80. Si se pudiera encontrar ese objeto, allí no habría discusión. Sabemos que ni siquiera las estrellas de neutrones exóticas podrían explicarlo, ni, digamos, sistemas de varias estrellas de neutrones serían razonablemente posibles, ¿no? Y bien, en el año 89, otro satélite de rayos X descubrió una nueva fuente en el cielo. El nombre es V404 Cygni. Este objeto llamó mucho la atención desde el principio porque tenía unas propiedades bastante sorprendentes que no se habían observado hasta entonces. Era un objeto que emitía un brillo muy grande en rayos X, llegó a ser la fuente más brillante en el cielo en ese momento. Y luego mostraba una variabilidad muy rápida y de forma muy violenta. Es decir, había momentos en que los rayos X cambiaban, se hacían 1000 veces más brillante, pero en un minuto, y luego volvían a caer al nivel que tenían anteriormente, ¿no? Es decir, había una variabilidad que hacía pensar que había ahí un objeto realmente muy compacto y no se entendía muy bien tampoco por qué se producía esto. En el año 90 la emisión rayos X se apaga y entonces es posible ver la estrella óptica que está girando alrededor del objeto compacto, que es esa estrella débil que aparece aquí marcada. Entonces utilizamos el telescopio William Herschel, que tiene un diámetro, un espejo principal de 4,2 metros, uno de los más grandes de la época del hemisferio norte, y utilizamos un espectroscopio de muy altas prestaciones para estudiar, hacer espectros de esa estrella y ver si realmente, intentar comprobar si formaba parte de un sistema binario y qué parámetros tenía. Entonces conseguimos medir la curva de velocidad radial que aparece aquí. Fueron pocas medidas porque el periodo que encontramos era de 6 días y medio y la velocidad a la que veíamos que se estaba moviendo la estrella era de 211 kilómetros por segundo, es decir, una velocidad muy grande para un periodo tan largo como 6 días y medio. Luego, pues con el tiempo, durante 5 años continuamos observando el objeto y llenando la curva de velocidad radial y definiéndola mejor para refinar estos números. En definitiva, estos números dan una masa para el objeto compacto de 6,3 masas solares, con un error de 0,3. Es decir, puede ser al menos, como mínimo, de 6 masas solares. Por tanto, este fue el santo grial. Fue el objeto que zanjó el debate sobre si los otros objetos eran en realidad agujeros negros o no. Durante 10 años fue el objeto que tuvo un límite inferior a la masa más alto que ningún otro. Y fue el agujero negro de referencia durante una década. Bien, he estado hablando todo el tiempo de límites inferiores, ¿no? Es posible romper esa degeneración, es posible saber no hablar de límites inferiores, sino hablar de la masa real. ¿Qué masa tiene ese agujero negro? Pues bueno, para eso necesitamos fundamentalmente saber la inclinación, saber cuál es el ángulo de la órbita que estamos mirando. Y bueno, para eso hay una técnica que es la siguiente. Lo que consiste es en estudiar la curva de luz que vemos del objeto a lo largo de un periodo orbital.
Esta es la estrella que está transfiriendo materia al supuesto agujero negro. Y esa estrella, pues como vemos, se encuentra, y como dije antes, se encuentra deformada. Tiene forma de pera, está pepinada, porque por las fuerzas de marea, por la atracción gravitatoria tan fuerte que tiene del agujero negro. Entonces esta estrella va cambiando, depende de la posición de la órbita, y de modo que el área que muestra cambia según la fase. Por ejemplo, si la estrella se encuentra en los dos extremos de la órbita, aquí y aquí, en las cuadraturas, el área que nos ofrece es más grande y produciría un máximo brillo. Mientras que si observamos la estrella en la conjunción y la inferior, es decir, justo cuando está en la conjunción y la fase de oposición, es decir, cuando están justo aquí y aquí, el área de esa estrella es más pequeña que en este caso. Entonces esto produciría unos mínimos en la curva de luz, en el brillo de la estrella. Entonces este es un efecto medible y además este efecto depende de la inclinación, porque imaginemos que estamos viendo el sistema desde arriba. La órbita la tenemos justo perpendicular a nuestra visual. En ese caso, la forma de la estrella no... En cualquier fase de la órbita va a tener esta forma pepinada y la curva va a ser plana. En cambio, si la observamos de canto, la variación entre esta fase y esta es máxima. Aquí el área va a ser mayor, bastante mayor que aquí. Y esto nos produce una modulación en la luz, como digo, y la amplitud de esta modulación depende mucho de la inclinación. Entonces eso se puede comparar con modelos y en definitiva sacar una estimación de cuál es la inclinación. Y con eso pues sacamos masas al final, ¿no? Y ya pues pasamos a hablar de masas de objetos compactos. Y podemos medir las masas y representarlas de estos agujeros negros, ¿no? Bueno, después de los años 80 y 90 que se hicieron esos trabajos, se han encontrado muchos más sistemas. Actualmente tenemos 20 agujeros negros medidos, y de esos 20, algunos y son muy difíciles de estudiar, pero de estos hay 15 que tienen masas bien determinadas, y las masas se encuentran entre 5 veces y 14 veces la masa del Sol. Es decir, son objetos que están aquí representados, es esta población de aquí, son bastante masivos, mientras que las estrellas de neutrones, que se han podido medir con precisión, todas se encuentran alrededor de 1,4 masas solares. Entonces, bueno, esto claramente nos habla de que estamos mirando dos poblaciones de objetos muy diferentes. Es importante para nosotros como astrónomos cada vez aumentar el censo de agujeros negros, descubrir más sistemas y hacer que los errores en las medidas sean cada vez más pequeños para poder conocer cómo se distribuye esta población de masas de agujeros negros. Y con esto pues, podemos sacar información muy importante sobre su formación, cómo se han podido producir. Sabemos que se forman por explosiones de supernovas, pero las supernovas todavía no se comprende muy bien por qué explotan, no se comprende muy bien qué parámetros son importantes durante la fase de la explosión. Hay muchos, como decimos en astrofísica, muchos parámetros libres que no están bien determinados y en función de ellos salen resultados muy dispares. Entonces, el poder definir muy bien cuál es la forma de esta distribución nos permitirá poner restricciones muy importantes a esos modelos de supernovas y a comprender mejor cómo se han formado. Como digo, hemos encontrado hasta ahora 20 sistemas, simplemente pesándolos en sistemas binarios y viendo que tienen masas bastante altas, entre 5 y 14 veces la masa del Sol. Emiten rayos X, son objetos muy compactos y por tanto no pueden ser estrellas de neutrones. Por eliminación son agujeros negros. Y además estimamos que en la galaxia existen del orden de 100 millones de agujeros negros parecidos, que están por ahí aislados, y creemos que hay del orden de 1000 que también forman parte de sistemas binarios y por tanto poco a poco los iremos descubriendo. Es decir, lo que estamos viendo en definitiva en estas pocas décadas es simplemente la punta del iceberg de todos los agujeros negros de la galaxia. Y bueno, es muy importante también estudiar otros aspectos de esos sistemas binarios, porque de ahí podemos sacar información de primera mano de cómo se han formado los agujeros negros. Por ejemplo, hay un sistema que hemos estudiado en detalle, ese sistema de aquí, que se llama GRO J1655-40. Todos estos sistemas tienen nombres muy complicados que parecen números de teléfono y no son más que las coordenadas en el cielo en el que se encuentran los objetos, ¿no? Bueno, pues este sistema en particular
era bastante brillante y pudimos estudiar el espectro de la atmósfera de la estrella que está girando alrededor del agujero negro. Lo estudiamos en detalle y podemos estudiar su composición química. Entonces encontramos algo sorprendente, y es que hay elementos químicos particulares como el oxígeno, el azufre, el silicio, el magnesio, que tienen una abundancia mucho más alta que la que uno esperaría observar en una estrella de esas características. De hecho, para explicar las abundancias que observamos de estos elementos, hace falta que la estrella tenga una masa por encima de 15 veces la masa del Sol. Y esto no es posible, porque esta estrella, igual que pesamos el agujero negro, pesamos también la estrella satélite. Y la masa que sale es de solamente 2 masas solares. Entonces no hay forma posible de explicar estas anomalías. ¿Por qué esa estrella es tan rica en esos elementos, en esos metales, ¿no? En oxígeno, azufre, etc. Entonces, la mejor explicación que hemos podido encontrar es que esa estrella fue contaminada por la explosión de la supernova que vemos aquí y que formó el agujero negro que ahora observamos. Entonces, esto, bueno, se puede representar. Aquí hay una animación que es donde se observa un poco una idealización de este fenómeno. La estrella, que es una estrella de 20 y pico masas solares, explota como una supernova. Durante la explosión, el núcleo se comprime y expulsa las capas de la atmósfera que son ricas en esos elementos, en oxígeno, azufre, silicio, etc. Estos elementos, parte de ellos impactan con la atmósfera de la estrella satélite y la contaminan. Entonces, con un estudio detallado de su espectro, vemos que si esa es la abundancia esperada, según la temperatura que tiene esa estrella, la abundancia observada es mucho mayor. Y solamente podemos explicarlo por ese efecto de contaminación. Con el paso del tiempo, pues esta estrella cada vez se acerca más, va perdiendo energía y se va acercando cada vez más al agujero negro y empieza a estar deformada y a transferir materia en torno al agujero negro, formando un disco de gas. Y bueno, y el gas se acelera y la parte interna, pues como digo, se calienta a temperaturas de millones de grados y acaba emitiendo en rayos X, que esta es la fase en la que lo vemos hoy día, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante porque nos da una ventana directamente a la abundancia de la estrella que formó el agujero negro y que ya ha desaparecido, de la que no tenemos otra información. Bueno, y ya dejando un poco de lado los agujeros negros estelares, los de tamaños comparables al Sol, hay un experimento muy sorprendente y muy espectacular que se hizo en el año 2002 por un grupo de astrónomos internacional. En concreto, pues varios astrónomos alemanes jugaron un papel importante en este trabajo. Y bueno, son observaciones que se realizaron con los telescopios VLT en Chile, en el observatorio del Monte Paranal. Estos 4 telescopios que hay aquí es el complejo de telescopios más grande del mundo. Tienen diámetros de 8 metros, 8,2 metros cada uno de ellos, ¿no? Entonces esos telescopios además están equipados con una tecnología novedosa que se llama óptica adaptativa y permite, por decirlo de una forma, eliminar la turbulencia de la atmósfera y nos permite recuperar las imágenes que observaríamos si tuviéramos los telescopios fuera de la atmósfera, y por tanto son mucho más nítidas y tienen una resolución espacial mucho mayor, ¿no? Entonces aquí, bueno, aquí lo que se representa es una imagen del centro de nuestra galaxia. Estos telescopios pues tomaron una serie de imágenes del centro, del núcleo, donde creemos que está el núcleo de la galaxia, que sería una estrella, una cruz que hay aquí. Y bueno, esta escala de aquí representa 10 días luz y son 0,22 segundos de arco. Por dar una idea, en una noche excepcional o una noche buena, en un observatorio profesional, como puede ser este, o como son los observatorios que hay en Roque de los Muchachos, en La Palma, las estrellas tienen tamaños que serían 3 veces este, o 2 veces, entre 2 y 3 veces este, es decir, que serían esferas grandes así, ¿no? Y sería imposible resolver estas estrellas, porque estarían todas emborronadas. La óptica adaptativa lo que nos permite es, como digo, corregir el efecto de la atmósfera y observar las estrellas como si estuviéramos observando con el telescopio Hubble, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces se pueden ver estrellas individuales que están mucho más cerca. Entonces, en esta
en esta simulación se observa medidas que obtuvieron durante varios años y en las cuales se ve el movimiento de esas estrellas. A ver, me parece que hay un momento en que hay un zoom de la imagen y se puede ver que hay estrellas que están moviendo justo alrededor del agujero negro central de la galaxia. Hay una en concreto, hay una de ellas que bueno, se va trazando la órbita hasta que se acerca justo hasta el borde, hasta el punto más cercano, el perihelio, el punto más cercano al agujero negro, y vemos cómo se acelera esa estrella. Estas son las medidas individuales que tomaron de la posición gracias a esta técnica de óptica adaptativa. Entonces, durante 15 años observaron y consiguieron completar la órbita de esta estrella y vieron que se acercaba a una distancia de 17 horas luz. Es decir, el punto más cercano al agujero negro de la galaxia, es este punto de aquí, está separado a 17 horas luz. Es algo del tamaño del sistema solar. Y la velocidad que tenía la estrella en este momento de máxima proximidad es de 5.000 km por segundo. Entonces, bueno, esto nos da una idea de la masa tan tremenda que tiene que haber aquí concentrada. Y de hecho, pues estos números dan un valor para la masa de Sagitario A, que es como se conoce al núcleo de la galaxia, de 3 millones de masas solares. Entonces, esto es una demostración realmente espectacular de cómo se puede utilizar alta tecnología y recuperar la órbita de una estrella que se está moviendo alrededor de algo tan compacto como el tamaño del sistema solar y que tiene un peso, una masa de 3 millones de masas solares. Es realmente uno de los resultados de más impacto recientes de la astrofísica. Y esto, pues claro, da un apoyo, un soporte muy importante a los modelos de agujeros negros supermasivos. Creemos que todas las estrellas, no nuestra galaxia solamente, sino todas las demás galaxias, tienen en su núcleo agujeros negros supermasivos, con masas que pueden ir de entre 1 millón de masas solares hasta 1.000 millones de masas solares. Y bueno, hay argumentos, digamos, observaciones que apoyan esto. Por supuesto no pueden ser como estas, porque esto se ha hecho con nuestra galaxia, que está mucho más cerca. En otras galaxias a duras penas puede resolver el núcleo de la galaxia, pero bueno, se han podido medir los movimientos de las estrellas más cercanas en el bulbo de la galaxia, lo más cercano que se puede resolver al núcleo, y se ha visto pues, que se mueven siguiendo pues, unas curvas que uno esperaría si siguieran las leyes de Kepler. Y bueno, pues también estudiando esas distorsiones de las velocidades se puede sacar masas del orden de varios miles, cientos y miles de millones de masas solares. Y luego otro resultado espectacular fue obtenido por el telescopio Hubble, que gracias a la gran resolución espacial que permite, pues se pudo obtener una imagen del núcleo de esta galaxia, que es el C7052, en el cual se observa, ampliando este núcleo, se observa pues un disco de gas y de polvo, que es el que está alimentando la emisión en rayos X que viene de esta galaxia. Y bueno, sería el equivalente al disco de acreción que hemos visto en nuestros sistemas binarios, pero con una escala mucho más vasta. Es decir, pero fue la primera imagen de un disco de gas en el núcleo de una galaxia alimentando a un agujero negro supermasivo. Bueno, y eso es un poco todo lo que quería contar. Es decir, quería destacar un poco cuáles son las evidencias más fuertes que tenemos de que existen los agujeros negros. Y como modo de resumen, pues bueno, he escrito aquí unas líneas. Simplemente recordar un poco que el concepto de agujero negro, como dije, fue una cosa que se imaginó primero, las posteriores del 18, pero que, bueno, luego cayó en el olvido, hasta que a finales de los 60, gracias a la astronomía de rayos X, empezamos a ver que había en el universo muchas fuentes que emiten gran parte de su luz en rayos X, y que eso implican temperaturas muy altas y implican objetos muy, muy compactos. Entonces, las mejores evidencias que tenemos al estudiar estos sistemas binarios de rayos X son 20 sistemas. Hemos podido pesar las masas de esos agujeros negros utilizando pues, el estudio del movimiento, de la aceleración de esas estrellas alrededor de los objetos invisibles, y las masas están comprendidas entre 5 y 14 veces la masa del Sol. Pero, como dije antes, también en la galaxia creemos que hay muchísimos más. Es decir, hemos visto 20, hemos detectado estos 20,
pero creemos que hay pues, cientos de millones aislados y que no podemos detectar, porque no tienen materia alrededor, no tienen estrellas que podamos usar de guía para medir sus masas. Pero hay otros pocos, unos pocos miles, que sí creemos que forman parte de sistemas binarios, y eso sí podemos estudiar en detalle. Y bueno, esperamos poder ampliar esta muestra y a partir de aquí sacar más información sobre cómo se han formado estos agujeros negros. Y acabar diciendo pues, que realmente el descubrimiento espectacular del agujero negro en Sagitario A, con 3 millones de masas solares, ha sido uno de los logros de más impacto de la astrofísica, y que esto además apoya fuertemente el hecho de que todas las demás galaxias también tienen agujeros negros tan masivos o más que la nuestra. Y eso es todo. Gracias por su atención. Bueno, vamos a iniciar como siempre un turno de preguntas a Jorge, así que vais levantando la mano a medida que queréis hablar. Yo tengo una pregunta con lo que has dicho de que la velocidad del agujero negro es superior a la velocidad de escape. Has dicho que al no ser atraído ya por la gravedad, no hay nada que pueda atraerlo, un agujero negro permanece estático. Entonces, si cada galaxia contiene un superagujero negro de 3 millones de masas solares, ¿por qué las galaxias se desplazan? No, pero no, vamos a ver, el que tenga... todos los objetos se desplazan, depende de la masa, simplemente, y de la masa de la materia que hay alrededor, ¿no? Por ejemplo, en esa simulación que mostré de un sistema binario que se veía una estrella azul grande que estaba girando, bien, la estrella se movía, pero no sé si te fijaste, el agujero negro también se estaba moviendo, porque lo que importa es la masa relativa entre un objeto y otro. Por ejemplo, tenemos el caso de Cygnus X1. Cygnus X1 tiene una estrella satélite, que es una estrella de 30, creemos que tiene 30 masas solares aproximadamente. Y el agujero negro de Cygnus X1, la última medida que consideramos la más fiable, son de 10 masas solares. Es decir, que aquí lo que pasa es lo inverso. El agujero negro solo tiene 10, y la estrella óptica, la que emite luz, tiene 30, o sea, tiene 3 veces más masa. Entonces, ahí podríamos decir que es el agujero negro el que está girando alrededor de la estrella que cede la materia, ¿no? Es decir, todo depende de la masa relativa. Las galaxias se mueven en el universo, depende, hay galaxias que están en cúmulos, y entonces ahí importa, claro, las masas de las otras galaxias. Hay las galaxias más masivas, que tienen más estrellas, atraen más a las que tienen menos estrellas, ¿no? Entonces forman un poco el centro de gravedad de ese cúmulo. Pero aparte las galaxias se alejan todas unas de otras, y eso lo sabemos por el efecto Doppler, en la expansión del universo, ¿no? Quería preguntar si el fenómeno de los agujeros negros se circunscribe solo y exclusivamente al campo estelar, o también se podría extrapolar a cúmulos de estrellas o a galaxias. Por así decir, por ejemplo, existe el fenómeno de las galaxias llamadas caníbales, ¿no? Que de cierto modo lo que hacen es acaparar energía y materia de sus vecinas. Entonces quería preguntar eso, si tan solo se circunscribe exclusivamente la fenomenología esta a la estrella. También quería preguntarle un par de cosillas más, si es tan amable. Vamos a ver, tengo entendido, si no me equivoco, que existe una estimación por parte de ustedes de algo así como 13.000 millones de años de antigüedad de nuestro universo, ¿no? De todo, vamos, del universo. Aunque yo pienso que habría que redefinir el concepto este, ¿no? Pero en fin, entonces, quería saber en concreto, ¿a partir de cuándo se podría estimar que en la vida del universo podrían darse las condiciones tales que podrían suceder los agujeros negros? Y si es tan amable y así lo estima usted, ¿podría decirme su opinión particular sobre, porque claro, yo no contemplo, no interpreto el agujero negro como una singularidad tal que destruye, sino todo lo contrario, absorbe energía y masa, pero la pasa o la transporta ¿a dónde? ¿Usted cree que la lleva a algún sitio? ¿Usted cree que eso podría estar de la mano también de la famosa energía oscura? Sí, a ver, respecto a la primera pregunta,
No solamente hay agujeros negros estelares, ¿no? De hecho, yo he empezado a hablar mucho sobre ellos porque son los que hasta hace poco proporcionaban las únicas evidencias de agujeros negros. Entonces era la única, digamos, el único botón de muestra que teníamos. Era el lugar donde la evidencia era más rotunda y más rigurosa, ¿no? Pero sí, bueno, ahora pues están, digamos, detectando fuentes de rayos X, incluso en las galaxias más cercanas, ¿no? Gracias a que la tecnología de los detectores de rayos X es cada vez más elaborada y ya pues, bueno, se pueden observar fuentes con se puede posicionar las fuentes con una precisión tan comparable digamos, a la astronomía óptica, ¿no? Entonces eso nos permite aislar fuentes individuales en galaxias cercanas también, ¿no? Y entonces se está descubriendo que hay fuentes en otras galaxias que corresponderían a agujeros negros de masas más grandes que estas masas estelares, de más que 10 masas solares. Se habla de 100 y de 1000 masas solares, ¿no? Entonces estos objetos se les llama agujeros negros de masa intermedia, para distinguirlos entre los de masa estelar, que son de los que yo he hablado sobre todo, y de los supermasivos que he hablado al final, que son los que están en los núcleos de las galaxias. Entonces hay otra población de agujeros negros que tienen masas intermedias, ¿no? De miles de masas solares. Y bueno, estos también parece ser que se forman, todavía no se sabe muy bien, ¿no? Pero bueno, pues se forman a partir seguramente del colapso de estrellas muy masivas, en cúmulos muy densos. Entonces, cuando se forma un agujero negro es muy fácil que, si es muy masivo, que cada vez acumule materia. Cuanto más masivo es, más materia tragará del alrededor, y por lo visto el proceso en que crece su masa es plausible que aumente rápidamente, ¿no? Entonces se podrían formar en la escala de vida del universo pues esos tipos de agujeros negros a partir de los ladrillos más pequeños que son las estrellas, ¿no? Bueno, entonces hay muchos agujeros negros. También hay, es verdad que otra pregunta que hacías, en el Big Bang, bueno, no sabemos cuál es exactamente la edad del universo. Bueno, parece ser que se está concretando alrededor de eso, de 13.000, 15.000 millones de años, ¿no? Entonces, bueno, en esas condiciones, en las condiciones en las que se produjo el Big Bang, parece ser que se pudieron formar agujeros negros microscópicos, agujeros negros muy pequeños. Antes hablaba de que la Tierra, si pudiéramos comprimirla al tamaño de 1 centímetro, se convertiría en un agujero negro, ¿no? Tendríamos un agujero negro muy pequeño. Lo que pasa es que ahora en el universo hoy día no conocemos ningún mecanismo para formarlo, porque hace falta pues unas presiones y unas condiciones físicas muy extremas que solamente se producen sabemos, en las explosiones de supernovas. Y las explosiones de supernovas producen agujeros negros de masa estelar y no más pequeños, ¿no? Entonces, estos que son tan microscópicos solo se han podido producir en el Big Bang, pero bueno, digamos, la teoría predice que existen, nadie los ha visto nunca, pero ¿por qué no? Pueden existir, es probable que existan. Y finalmente, pues, ¿qué pasa con la materia que cae en un agujero negro, ¿no? Pues sí, un agujero negro, la verdad es que es muy especulativo. Es decir, nosotros solo sabemos, el agujero negro no tiene tamaño. Es decir, una estrella cuando colapsa se comprime hasta el infinito, porque no hay ninguna fuerza de la naturaleza que sea capaz de contrarrestar a ese colapso. Entonces, ¿hasta cuándo colapsa? Pues hasta que eso desaparece en un punto, ¿no? No desaparece, está localizado en un punto, ¿no? Un punto infinitamente pequeño. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es describir un círculo alrededor y decimos, este es el horizonte de sucesos. Aquí la velocidad de escape es la velocidad de la luz. Es decir, que si pasamos de aquí, no podemos salir, ni nosotros ni nada. Entonces, lo que hacemos es poner una frontera y decimos, el agujero negro está dentro, la singularidad, que es el agujero negro, está ahí dentro, pero no podemos saber qué pasa en el interior. Ahora, lo que sí sabemos es que la masa aumenta porque se traga materia, y eso lo vemos porque, bueno, se podría ver porque durante el tiempo pues veríamos cómo cambia la atracción gravitatoria. Es decir, que al final el agujero negro se comporta como otro objeto normal. Tiene una masa concreta y esa masa le da unas propiedades gravitatorias que son las que podemos detectar. Yo no me atrevo a decir nada más que eso, porque más allá es ya entrar en ciencia ficción un poco.